Buenos días a todos, mi nombre es Mario Lara, soy el director de SADE Madrid y del Centro de Gobierno Corporativo de SADE. Les doy a todos la bienvenida a este acto, a este evento de presentación del informe del ámbito social de los criterios ESG, una guía para la alta dirección y el Consejo de Administración que ha desarrollado, que ha elaborado la Fundación PwC en colaboración con la Fundación SERES. Tengo conmigo aquí en la mesa a Marta Colomina, que es la directora general de la Fundación PwC y además directora de Marketing y Sostenibilidad de la firma, la cual le doy las gracias por acompañarnos. Luego invitaré a nuestros panelistas que debatirán sobre alguna de las conclusiones del estudio que va a exponernos Marta, y yo creo que será un diálogo tremendamente interesante y valioso sobre un ámbito probablemente poco todavía desarrollado, con poca agenda todavía en los consejos de administración, y que uno de los objetivos, precisamente nos contaba Marta en la previa y Ana de este estudio, es precisamente provocar y llamar la atención y traer la atención en la agenda de los consejos sobre este ámbito un poco más desconocido de los criterios ESG. Yo recordarles que el Centro de Gobierno Corporativo es una iniciativa conjunta de ESADE y la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, en la que tenemos como socios a PwC, a Mercer, Georgeson y Diligent, a los cuales tengo que agradecer el apoyo que hacen a nuestra iniciativa, porque sin su colaboración y sin su apoyo pues no sería posible desarrollar iniciativas como esta. No quiero comer mucho tiempo, porque lo importante es escuchar las conclusiones del estudio y luego el debate que abriremos con nuestros panelistas, así que le voy a ceder la palabra a Marta Colomina para que pues extraiga del conjunto de datos y análisis que han realizado en el informe, pues aquello que sea más interesante para el día de hoy. Así que, Marta, por favor, gracias por acompañarnos y gracias por compartir este estudio aquí con la comunidad de gobierno corporativo de ESADE. Gracias a ti, Mario, y buenos días a todos. Como dice Mario, mi labor es daros unas pinceladas de este informe que hemos elaborado entre Fundación SERES y Fundación Price. Al final, yo creo que en la última slide tendréis el código BIDI para descargárselo, y yo lo que quiero es daros ganas de que lo hagáis, daros un poco las pinceladas. El informe se denomina así, ¿no? Los criterios, la S del ESG en los consejos, ¿no? Qué se tiene que tratar y cómo se tiene que tratar. Y lo primero, de alguna manera, es decir, bueno, ¿qué es esto de la S, ¿no? Esto de la ESG es este acrónimo que nos está, desde los últimos años, nos llega por todos lados, parece que está con nosotros toda la vida, pero la verdad es que no. Lo de la ESG empieza a principio de milenio, en un ámbito de discusión entre Naciones Unidas y el gobierno suizo. Determinan y analizan qué otros factores externos afectan a los gestores de activos, y determinan qué son los factores medioambientales, lo que llaman factores sociales y factores de buen gobierno. Pero la realidad es que la mayor parte que la gente habla de ESG, lo que está hablando es de medio ambiente, de cambio climático, de economía circular, de descarbonización, de los acuerdos de París, y la E lo inunda todo. Luego está la G de buen gobierno, que la verdad es que ya estaba. No es un tema de conversación de calle, pero el ámbito de buen gobierno había avanzado mucho en las compañías, sobre todo impulsada por los códigos de buen gobierno, mayoritariamente el inglés, y luego los demás países que muy ordenaditos pues han ido siguiendo, ¿no? Pero estaba la S y dice, bueno, ¿y la S qué? ¿Qué es lo que hay ahí dentro de la S? Bueno, pues eso es un poco lo que queremos comentar con vosotros en los próximos minutos, ¿no? Pero antes de empezar en eso, me gustaría hacer un pequeño repaso, una especie de esta línea de vida de dónde empiezan las cosas, ¿no? Y empiezan en ese 2004 con este informe que publica Naciones Unidas, que se llama Who Cares Wins, quien ayuda gana, pasa que en inglés siempre todo suena mejor, pero que lo que viene a decir es, si cuidas a tus empleados, si cuidas a tus clientes, si cuidas a tus stakeholders, ganarás más dinero, ¿no? Pero es el primero que pone ahí un poco el foco. Pero a mí me parece también relevante algunos otros hitos, como que en el 2015
nacen los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que son, como bien sabéis, esos 17 objetivos que Naciones Unidas plantea para tener un planeta más próspero y más sostenible, ¿no? Pero la verdad es que en mi reflexión de estos años trabajando en estos ámbitos, lo que he visto es que es un tema que se ha trabajado mucho en los departamentos de sostenibilidad. Y déjame también que os diga que en los departamentos de comunicación, porque todos los colorines es como súper mono, ¿no? Es muy fácil. Y servía para meter en esas cajitas lo que ya se venía haciendo. Pero pocas cosas se han hecho, yo creo, realmente nuevas. Y yo creo que en los consejos de administración se ha hablado de esto poco o nada. Pero siguiendo un poco esta evolución, para mí hay un tema que sí que hizo un hito diferente, que fue esta cuarta carta de Larry Fink en el año 2018, la que se llamó Un sentido del propósito, la que habló a las empresas donde BlackRock invertía y les dijo: no miréis solo los resultados cuatrimestrales, tengamos una visión a largo plazo, y para eso hay que pensar en nuestros stakeholders, otra vez clientes, proveedores y empleados. Eso sí que dio, desde mi punto de vista, un buen meneo al mundo empresarial y puso el tema encima de la mesa. Y hubo discusiones acaloradas de si había que tener en cuenta a los stakeholders o solo a los accionistas. Pero ya solo el hecho de que se discutiera de ello cambiaba un poco el panorama. Y llegó a ocupar una portada del Financial Times con esta que se llamó El capitalismo hace falta un reseteo, y ponía sobre la mesa eso, la necesidad de mirar algo más allá de los resultados y del valor de acción para el accionista. Y en todo eso llegó el COVID y la respuesta a las empresas. Y la verdad es que os acordáis perfectamente cómo fue brutal, cómo un montón de compañías pusieron sus cadenas de producción para hacer respiradores, cómo hicieron acciones con empleados con cosas que no habían hecho nunca. Y la respuesta de las empresas no solo fue espectacular, sino fue reconocida por la sociedad en general. Pero por suerte pasó el COVID y también, desde mi punto de vista, pasó este impulso. Y siguiendo un poco también como consecuencia del COVID, empezó este movimiento que se le ha llamado la gran resignación o la gran dimisión, que empezó en Estados Unidos, pero luego se movilizó a otros países, donde de alguna manera muchos empleados dejaron sus puestos de trabajo por una especie de valorar y equilibrar aspectos de su vida personal en relación con su vida profesional. Y yo creo que esto también en parte ha pasado. Los índices de rotación de las compañías han vuelto a niveles normales. Pero ahora nos llegamos y nos encontramos en un momento donde parece que ese criterio, ese acrónimo del ESG, empieza a estar herido de muerte. La academia, o en este caso Harvard, empezó elaborando algunos artículos interesantes donde vino a decir que los fondos ESG no iban a cambiar el mundo. Que los fondos ESG miraban cómo el mundo les afectaba a ellos, pero no por ello las empresas iban a hacer cosas diferentes en relación con el mundo. Y luego llegaron los ratings, donde una misma compañía en un rating ESG le ponen aquí arriba y en el otro rating sale aquí abajo. O ExxonMobil salía fenomenal y Tesla salía fatal, con lo cual pues también pierde credibilidad la parte de los ratings. Y un poco ya para ahondar en esa crisis, empezando por Ron DeSantis en el estado de Florida, pero siguiendo, hasta un tercio de los estados americanos ha prohibido que los gestores de sus fondos de pensiones utilizan lo que le llaman la agenda mediática o política del ESG para gestionar sus fondos de inversiones. Están prohibidos. De alguna manera empieza a ser un acrónimo que ya en determinados entornos da hasta miedo utilizar. Y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Esto se ha acabado? Y yo lo que veo es que hemos cambiado ESG por sostenibilidad. Ahora la palabra de moda es sostenibilidad y el departamento de ESG ha cambiado su título y ya se llama Departamento de Sostenibilidad. Pero eso es un tema solo de mero nombre. Si vamos un poco abajo a lo que había debajo, que desde mi punto de vista es la materialidad de lo que estamos hablando, la importancia de cuidar a estos stakeholders para la visión a largo plazo de la compañía. Si vemos eso, y también si queréis vemos la regulación, yo creo que los términos siguen totalmente o todavía un poco más vigentes. Pero si avanzamos un poco vamos a decir, vale, fenomenal, vamos a pensar que sí, que sigue esto de la ES vigente. ¿Qué es lo que estamos, cuando hablamos de ES, de qué estamos hablando, ¿no? Y entonces aquí empieza el concepto de los stakeholders. Cualquiera que haya trabajado en temas de materialidad sabe que los stakeholders dependen mucho de los sectores y de las compañías.
En una institución académica como esta, seguro que los alumnos son un stakeholder fundamental y, en cambio, muchas de vuestras empresas posiblemente ni aparecen en los mapas. Pero hay 4 grupos de stakeholders que están, yo creo que prácticamente en todos los sectores y en todas las compañías, que son los empleados, el capital humano, los clientes, los proveedores y la sociedad general en la que impacta. Esos 4 grupos son fundamentales y además se pueden mirar, como hablábamos antes, en lo que ahora denominamos la doble materialidad, que no es solo cómo esos grupos afectan a mi empresa y a mis resultados, sino yo como empresa cómo afecto a esos grupos, ¿no? La materialidad financiera de mi cuenta de resultados y la materialidad de impacto de cómo yo les afecto a ellos, ¿no? Entonces, en el análisis de esos grupos es lo que nos permite ver un poco cuáles son los elementos detallados que dentro de cada uno de ellos tendrán que verse en las compañías y, en este caso, en sus consejos de administración. Ahí aparecen algunos acrónimos de la CSDR, la nueva Directiva Europea, la taxonomía social, los estados no financieros. Hay un montón de listas inmensas de KPIs y de ratings para cada uno de esos grupos, pero yo la verdad es que me gustaría separar mucho esta conversación del reporting. Yo creo que no estamos aquí hablando de compliance y de reporting, sino un poco de qué hay en el fondo de cada una de esas cosas. Así que, si os parece, vamos a ir bajando un poco en cada uno de esos grupos para ver lo que hay. Si vamos a los empleados, yo creo que nadie duda de la importancia de los empleados en las discusiones de los comités de dirección, y yo me aseguraría también de los consejos de administración. Ahí hemos sacado algunos ejemplos de temas, desde mi punto de vista, que encajan dentro de la S de social cuando hablamos de los empleados. Ya hablamos de remuneración, ahí se habla de brecha salarial, pero yo hablaría de diversidad, por supuesto de la parte de formación o de la parte de inclusión. Son aspectos totalmente vinculados con la compañía y con la cuenta de resultados, pero también son aspectos de los que veías donde la empresa puede tener un impacto brutal en los empleados. Pero la pregunta es, ¿se habla o no se habla de esto en los consejos de administración? ¿Se habla mucho o poco? Entonces, como las actas de los consejos no son públicas, lo que hemos hecho ha sido preguntarles a los consejeros. Entonces, en el informe hemos hecho una encuesta a 100 consejeros. En el perfil hay un poco de todo, pero básicamente son consejeros independientes, mayoritariamente de compañías cotizadas. ¿Y qué nos han dicho los consejeros? No lo veis mucho, pero yo os lo voy a decir. Lo que nos dicen es que en los consejos se habla mucho, como no puede ser de otra manera, de retribución. La retribución es el tema dentro de la parte de los recursos humanos que más se trata en los consejos. Pero también se habla de formación, como es razonable, y de condiciones de trabajo y seguridad. Esos son los 3 temas que más se hablan. Si seguimos un poco bajando hacia abajo, empiezan a entrar los temas de diversidad y los temas de conciliación y los beneficios sociales. ¿Y qué es de lo que menos se habla? Pues de lo que menos se habla es de diversidad generacional, de salud mental o de inclusión de los trabajadores. Es razonable. Quiero decir, sale más alto aquellos aspectos que están más vinculados con la cuenta de resultados. A mí lo que me sorprende es que en esas contestaciones, que las barritas es si se habla nunca, o a veces, o mucho, es que hay bastantes consejos de administración que ponen nunca en algunos aspectos. Es decir, nunca en el consejo se ha hablado de salud mental, nunca en el consejo se ha hablado, un tercio dicen que nunca se ha hablado de inclusión o nunca se ha hablado de diversidad generacional. Yo creo que son aspectos demasiado importantes para que de vez en cuando se incorporen en las agendas y que el consejero pueda cuestionar algunas cosas. Entonces, lo que hacemos en el informe es, para cada uno de estos aspectos, poner algunas preguntas que el consejero puede hacer. Por ejemplo, en este ámbito, pues el preguntar cuáles son los planes de formación de la compañía, cuáles son esos planes en comparación con lo que hacen otras compañías comparables mías o de mi sector. Preguntar cómo va a cambiar las necesidades de mi plantilla desde el punto de vista de nuevas habilidades y cómo yo voy a hacer ese upskilling. Ahora llega la inteligencia artificial. ¿Cómo estoy previendo que mis empleados necesiten nuevas formaciones? Pues ahí vas a encontrar una batería un poco de preguntas que el consejero puede hacer, en este caso, en el ámbito de los recursos humanos. Si avanzamos a este grupo, nos llegamos a los temas de proveedores, o como ahora se denomina cadena de valor. Cuando pensemos en proveedores ya no tenemos que pensar en ese proveedor al que yo le pago la factura, sino en el proveedor de mi proveedor. Y esto empieza desgraciadamente en el año 2000,
creo que es el año 2013, con el desastroso accidente que hubo en Bangladesh, en el edificio de Rana Plaza, que era un edificio que fabricaba textiles para la mayor parte de las compañías occidentales de moda. Y se derrumbó el edificio y murieron 1000 personas. Entonces ya no vale decir, yo no compro a este proveedor, pero si mi proveedor compraba a alguien que estaba en Rana Plaza, yo tengo la necesidad de asegurarme que se cumplen los derechos humanos. Y ahí empezó de alguna manera a avanzar la legislación, primero de una manera voluntaria, en el ámbito de los derechos humanos. Pero hace muy poco había una demanda contra Nestlé y otras compañías en el ámbito de cacao, en Ghana y Costa de Marfil, porque estas compañías compraban al distribuidor de África, el distribuidor de África compra a la cooperativa y la cooperativa compra al agricultor. Y cuando llega, por lo visto, la recogida del cacao, ahí recoge el padre, la madre y toda la familia. Se van esa semana a recoger el cacao. Y podemos discutir si está bien o está mal, y si, total, forma parte de las costumbres o no, pero hoy en día una compañía que trabaja en un ámbito multinacional no puede permitirse un daño reputacional de esta manera. Y de hecho, pues en este caso Nestlé pues, está trabajando con las comunidades en temas de escuelas infantiles y de mejorar estos ámbitos. Entonces, de alguna manera, aquí lo que pretendemos trasladar es la importancia de mirar a nuestros proveedores y en su cadena de valor, ¿vale? Aquí hablamos temas de formación, como hizo Mercadona en la pandemia, o mejorar sus condiciones económicas de pago a proveedores. ¿Qué es lo que hablan los consejos? En este caso están bastante equilibrados los 4 aspectos que les preguntamos, que eran derechos humanos, condiciones de trabajo, formación y aspectos medioambientales. Pero a mí aquí lo que me gustaría un poco destacar es un poco otra vez lo mismo, ¿no? La importancia que tiene el consejo, el preguntar qué se está haciendo. En este caso no voy a entrar ni mucho menos en la regulación, pero sí deciros que la regulación en esta materia está, especialmente en Europa, está incrementándose muchísimo. Acaba de aprobarse la Directiva de Diligencia Debida, que depende del tamaño de las empresas, su aplicación, pero incluso para las que están de fuera de Europa, cuando quieran operar en Europa, va a haber unas exigencias de tal manera que tú asegures que en tu cadena de proveedores se están cumpliendo determinadas condiciones medioambientales y también sociales. Entonces, para mí, aquí la labor del Consejo otra vez vuelve a ser preguntar. Si avanzamos a clientes, yo creo que nadie duda de que los temas de clientes sí se tratan en los consejos. Pero mi pregunta es, ¿lo que se tratan es cuánto vendemos y cuáles son las cuotas de mercado? ¿O también tratamos otros temas, ¿no? Aquí en las noticias de empresas destacadas pues se hablan de temas de datos. Ya no es un tema de que sea legal o no coger los datos de los clientes, sino si es necesario que les pregunte todos esos datos. O habla de temas de reclamaciones, de cómo les atiendo, o de la información de mis productos, si es la adecuada, o la calidad de los mismos. Si vamos un poco a qué nos dicen nuestros consejeros, cuando les hemos preguntado en el ámbito de clientes, volvemos a ver lo mismo, muchísimo de calidad de productos y privacidad de datos, pero a mí lo que me sigue viendo es que hay veces que hay temas de los que se habla muy poco o nunca. Y ahí es donde yo me cuestionaría. Me cuestionaría, por ejemplo, si estamos en empresas de gran consumo o en empresas, por ejemplo, de servicios públicos, como puede ser la telefonía o la banca, ¿cómo hacemos para tratar que todos nuestros clientes puedan acceder a los servicios? Si nuestro único canal es un canal digital y además no funciona como debería, ¿cómo estamos haciendo para que este perfil de clientes pueda acceder de una manera a nuestros productos? Cuando hablamos de reclamaciones, ya no veamos solo la parte legal, desde el punto de vista de si va a tener unos impactos en nuestra cuenta de resultados, sino de verdad, ¿qué están opinando nuestros clientes de nuestro servicio? ¿Hay algo que tenemos que cambiar? Cuando hablamos de productos, ¿estamos fabricando productos que a los 2 años sí o sí se estropean? ¿O estamos pensando en temas de durabilidad del producto? Y ahí es donde de alguna manera yo creo que podemos ver la parte social a través de los clientes, no solo desde el punto de vista de la cuenta de resultados de ingresos, sino desde el punto de vista de cómo nosotros impactamos en la vida de nuestros clientes con nuestros productos y servicios. Y por último llega la comunidad. Y esto es, si los 4 temas ya eran a veces difíciles de saber qué había, aquí ya la dispersión es brutal, porque la gente se cree que esto de la comunidad es cuánto destinamos de filantropía a las ONGs, cuánto donamos a las ONGs. Y he puesto ahí 4 ejemplos
pero nos podemos encontrar muchísimo de empresas que están haciendo cosas que incluso a veces las ONGs nos dicen, es que las empresas se están metiendo en nuestro terreno. Esa chica es un anuncio de Adolfo Domínguez. Y lo que es en el fondo es una campaña de sensibilización contra el consumo responsable. Eso en el mundo social se llama incidencia. Y alguien puede pensar y decir, bueno, es que Adolfo Domínguez lo hace porque es un anuncio y vende más. Bueno, a mí me da igual, o sea, no me da igual, no me parece fenomenal que venda más. Porque a la vez de vender más, está ayudando con un tema que es la sensibilización con un consumo responsable. Y lo vemos igual cuando la Fundación El Lecnor, esa especie de contenedores, son contenedores que alimentados por placas solares y con la tecnología del Lecnor los implantan, especialmente en Sudamérica, en países en desarrollo donde están actuando, y dentro abres el contenedor y lo que hay es una biblioteca o una escuela pública. O en el caso de Repsol, como muchas otras compañías que tienen incubadoras de startups, que les va bien para su negocio, pero a la vez están ayudando a que compañías pequeñas tengan la financiación y los recursos necesarios para crecer. O, por supuesto, los temas de voluntariado. Para mí aquí la clave es que los ejemplos que os he dado, y hay muchísimos, no tienen nada que ver con filantropía. Tienen que ver más con lo que llamamos el impacto social de las empresas. Sin duda, cuando hemos preguntado a los consejos, esta es la parte que menos se trata. Pero, oye, yo aquí voy a ser positiva y me he sorprendido que se trata más de lo que yo pensaba. Y sí que se habla de la parte de donaciones a ONGs, se habla de la parte de voluntariado, pero se habla poco de inclusión y yo creo que sin duda es un ámbito donde las compañías pueden crecer. Para mí la clave ahí, y que no es fácil, es esa reflexión de cuál es el impacto social y qué puedo hacer yo en el ámbito social. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo o mi fundación corporativa? Da igual, ¿no? Si estamos diciendo que la parte de las donaciones no es la parte crítica, que no estoy mucho diciendo que se eliminen, es esa reflexión de, en mi ámbito de negocio, en función de lo que me dedico, qué es lo que puedo hacer yo que va a tener mucho impacto social. Y cuanto más vinculado esté con mi negocio, va a tener mucho más impacto y además va a ser más razonable. Yo, perdóname Mario, no conozco mucho la parte más social de SADE, pero me imagino que una institución educativa como esta, si de repente da becas a estudiantes que no pueden, pues es como totalmente alineado con lo que yo quiero ser. Y en cambio, a lo mejor que otra empresa de becas, pues no tiene sentido. Entonces, es tan particular para cada uno de ellos que implica una reflexión un poco pausada de qué es lo que yo puedo hacer. Pero cuando lo encuentras, el impacto se multiplica de una manera brutal. Y de alguna manera este análisis, no solo de la parte de comunidad, sino de todo, es lo que pensamos que el Consejo de Administración tiene que actuar. Las palancas de por qué hacerlo las hemos ido hablando y en el informe se desarrolla más, pero está claro que tiene que ver con la relación con el propósito empresarial, el fortalecimiento de la marca, el compromiso de los empleados, incluso anticiparte al marco regulatorio. Entonces, lo que hacemos en el informe es animar a las empresas a que hagan esta reflexión y hagan su propio plan estratégico de impacto social o social commitment. Hay una relación, hay una batería de preguntas que de alguna manera queremos que sea una guía práctica para que el consejero pueda preguntar en el consejo. Pero además de preguntar sobre estos ámbitos, creo que es importante también entender cuáles esos grupos de interés, su análisis de materialidad, cuáles son los KPIs que voy a medir, cómo tengo los procesos y la tecnología para medir esos KPIs. Y también pensar un poco en los perfiles y formación de los consejeros. Nadie duda que los consejeros tienen que tener una formación muy potente en finanzas y de hecho pues se buscan perfiles potentes en el ámbito financiero. Y luego cuando os incorporáis en los consejos, en muchas ocasiones tenéis una inmersión en la compañía y en el sector. Pues yo abogaría también porque haya una inversión en la parte de los temas sociales en los consejos y cuando sea necesario formación en estas materias. Y por mí yo lo dejaría en este ámbito, seguro que en la mesa ahora van a profundizando en todo ellos, pero que sí que os animaría en los que estáis ya en consejos a que levantéis la mano y si estos temas no se tratan, que me parece que es muy importante para la cuenta de resultados del consejo y para la sociedad en general. Pues muchísimas gracias, Ana. Yo creo que nos has hecho sugerente con tu presentación el profundizar en algunas de esas preguntas que seguro nos ayudan en los consejos de administración a profundizar sobre el ámbito de lo social, más allá de lo más obvio, más allá de lo que
por supuesto, está ya en nuestras agendas porque la multitud de temáticas es infinita. La labor del consejero precisamente es esa, ¿no? Muchas veces preguntar, y a veces confundimos, ¿no?, cuál es la herramienta, ¿no?, que nos permite desarrollar, ¿no?, la labor de supervisión, ¿no?, y de apoyo a la dirección, y esta palabra, preguntar honestamente, a veces la olvidamos. Gracias por esa guía, Marta, y vamos a profundizar un poquito sobre ello, y para ello voy a invitar a tres fantásticas personas que creo además tienen mucho que contarnos alrededor de estos temas. Ana Sainz, Lourdes Maiz y Rafael Mateu de Ros, que me acompañen a la mesa. Voy a presentar brevemente a las tres personas que me acompañan para profundizar sobre algunos de estos aspectos. Lourdes Maiz, que está a mi derecha. La parte anterior a ser abogada del Estado la tengo que mencionar. Es mi consejera filósofa, como digo yo. Estudió filosofía, se dedicó al ámbito de la investigación académica durante unos años y luego ya decidió cambiar de profesión, se hizo las oposiciones de acceso al cuerpo de abogados del Estado. Tuvo distintos cargos en la administración pública, una carrera prolongada. Fue consejera de distintas sociedades públicas, Renfe, la que hoy es Adif, el ICO, etc. Pasó al mundo privado como secretaria general y directora de asesoría jurídica de Iberia, que fue donde nos conocimos en aquella época. Y actualmente es consejera independiente en BVA y consejera independiente en ACS. A mi izquierda, Ana Sainz. Ana Sainz es directora general de la Fundación Seres. Yo creo que todos aquellos que en nuestra trayectoria hemos tenido el ámbito de lo social como parte, ¿no?, de nuestra actividad profesional y de nuestra vocación como personas y como profesionales, conocemos la Fundación Seres. Yo creo que no entenderíamos algunas de las cosas que han ocurrido en estos años en el mundo empresarial respecto a la relevancia que se ha dado a algún ámbito de lo social. Yo creo que parte es el mérito de la acción que desarrolla la Fundación Seres. Y a Ana Sainz la llevó a Fundación Seres su actividad previa en una entidad que luego conectará con nuestro siguiente ponente, que es Bankinter, donde desarrolló varias funciones en el ámbito del negocio, porque fuiste directora de pequeñas y medianas empresas, si no recuerdo mal, pero algo se cruzó en su camino con la presidencia de Bankinter de don Juan Arena, y don Juan Arena la hizo directora del gabinete de presidencia. Y Juan Arena, supongo que bien querido en esta casa, y muchos de los antiguos alumnos que os veo por aquí la habéis escuchado en nuestros programas, pues la invitó al proyecto Seres, donde lleva 14 años, nos decías antes, ¿no? Muchísimas gracias, Ana. Y Bankinter conecta con nuestro siguiente ponente, Rafael Mateu de Ros, socio fundador de un gran despacho de Ramón y Cajal. También, en el despacho especialista en mercantil, gobierno corporativo, arbitraje, pero lo que más me seduce de todo lo que hace Rafael es el derecho sobre el arte, ¿no? El arte y patrimonio. Patrimonio, en el que se ha especializado en estos últimos tiempos y al que dedicas, por lo que has dicho antes, ya le vas dedicando una parte más relevante de tu actividad. Sí, entre Caravaggio y yo estamos bastante ocupados. Rafael también ha tenido una trayectoria en el mundo del gobierno corporativo muy relevante. Cuando accedió al cuerpo de abogados del Estado, pues también fue secretario del consejo de varias compañías públicas. Tenía por aquí apuntado Hispanoil, Eniepsa, Endiasa. Y luego pues pasó también al mundo privado, fue secretario general del Consejo de Bankinter, donde nos conocimos ya hace unos cuantos años. Fuiste también consejero externo en Bankinter, consejero de línea directa, actualmente consejero en Evo Banco, te sigo manteniendo conectado al grupo Bankinter, y fue secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Comentábamos antes la singularidad del modelo de Iberdrola,
secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y después secretario de la Comisión de Retribuciones, como externo a Iberdrola, independiente en estas comisiones. Así que yo creo que tres profesionales maravillosos que seguro que nos van a aportar ángulos y matices a lo que nos ha presentado Marta. Aunque nos centraremos en lo social, hay un debate alrededor que yo creo que lo contextualiza muy bien, y voy a utilizar a Lourdes para que nos dé algunas pinceladas, aunque invito a los otros panelistas, ¿no?, a que intervengan. Y es no desde una perspectiva jurídica, y hay el riesgo de que tenemos dos grandes abogados aquí con nosotros, pero me gustaría sacarlo del ámbito del debate exclusivamente jurídico. ¿Cómo encaja en nuestro modelo de gobernanza, Lourdes, este debate o este cambio de paradigma, ¿no? Antes nos explicaba Marta la carta Larry Fink del 2018, hay otros hitos que tratan sobre este tema, ¿no?, sobre el cambio de primacía en el deber que tenemos en los consejos de administración de creación de valor para el accionista, o exclusivamente para el accionista, hacerlo compatible con la creación de valor para otros grupos de interés. Si lo quisiéramos poner de una manera más gráfica, un titular sería shareholders y stakeholders, o shareholders o stakeholders. No sé cómo te manifiestas en este debate, Lourdes. Yo creo que esta mesa, Mario, está un poquito sesgada a veces hacia la banca, ¿no crees? O sea, un poquito. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Marta, me parece una presentación genial y me encantó leer la guía, porque coincide mucho con lo que llevo mucho tiempo insistiendo, tú lo sabes, Mario, en que este tema tiene que subir a la mesa de los consejos sí o sí. La pregunta que me haces es la pregunta del millón, ¿vale? Entonces, he intentado estructurar un poco la cabeza y voy a hacer la siguiente reflexión. En lugar de hablar muchas cosas y muy rápido, que solemos hacer los abogados, voy a decir pocas y despacio. Hay un punto de partida, hay un camino que hemos seguido y hay un punto de llegada, o al menos yo lo veo en el horizonte. El punto de partida, tú lo has dicho, es la absoluta prioridad de los intereses de los accionistas. Hablo de accionistas, me refiero a la sociedad anónima, por no andar cambiando la terminología con otras formas de sociedad de capital, ¿vale? Sobre esto, ¿por qué? Es decir, ¿por qué ha habido esta prioridad? Bueno, pues si vemos la ley de sociedades, yo me lo planteo muchas veces, el interés social que se define ahí es el interés de los accionistas. ¿Y ante quién debe responder un consejo de administración? Ante los accionistas, en primer lugar. Cuando se habla de la gobernanza y de reforzar la gobernanza del consejo de administración, se habla de reforzar el carácter fiduciario de su papel. Es decir, están gestionando, llamémosle así, o supervisando o controlando un negocio que no es propio, un negocio ajeno. Entonces, toda esta regulación que se ha ido en la gobernanza de conflictos de interés, operaciones vinculadas, etcétera, la composición misma del Consejo de Administración, las comisiones, el check and balance, todo esto está centrado en proteger el derecho de los accionistas. Está basado en el carácter fiduciario. En la ley se habla, y perdóname una referencia legal, pero los deberes de los consejeros sabéis que se resumen en dos. Una diligencia de un ordenado empresario y la lealtad de un buen representante, ¿no? ¿Ante quién es la lealtad? Uno se pregunta, pues ante los accionistas. Así está la legislación. ¿Y por qué la legislación está así? Está así porque la legislación se está fijando en el contrato de sociedad. El contrato de sociedad supone unos pactos entre varias personas que persiguen, perdonad la palabra, pero es la palabra legal, interés de lucro, o sea, un afán de lucro. Esa palabra es tan fea en nuestra cultura que le llamamos creación de valor para los accionistas. Pero es el afán de lucro, es decir, montar un negocio que sea rentable y repartirse las ganancias. Y empiezo diciendo que esa libertad de pactos tiene que ser absolutamente protegida. ¿Por qué? Primero, porque se basa en derechos fundamentales de libertad y de propiedad. Y segundo, y más importante incluso, es porque da seguridad jurídica y permite una economía razonable. Pero dicho esto,
claro, el interés social, por muchas vueltas que se le haya dado en nuestra legislación, no acaba de escapar de esa casilla, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo de la empresa, es decir, esa organización que se crea por esos socios, ha ido adquiriendo valor progresivamente, hasta tal punto, y ahora me refiero a ello, que yo creo que la empresa es la institución social más importante de nuestra época. O sea, no solo es una organización económica donde la gente coopera y se satisface bienes, servicios para la ciudadanía, es algo mucho más. Es el cauce principal para muchos de nosotros donde desarrollamos nuestra vida personal y yo diría, bueno, profesional y hasta personal muchas veces. Es nuestro desarrollo el que está ahí y afecta a muchísimo. Es la institución más importante. Bueno, pues esa empresa, ese mundo de la empresa y los intereses y los grupos de interés, vamos a llamarle así, también es una palabra fea porque parece que es un interés espurio, ¿no? Son los intereses legítimos de todos los que intervienen en esa organización, los que no entran bien en la ley de sociedades. Y pongo esto porque a lo mejor luego discutimos sobre ello, ¿no? No entra, no encaja. La ley de sociedades se fija en el contrato de sociedad. Entonces, ¿por dónde se ha ido poco a poco avanzando? Pues en las recomendaciones del Código de Buen Gobierno se dice ya que ese interés de los accionistas hay que compaginarlo y equilibrarlo con otros intereses que están ahí. Pero sigue hablando del interés social como el interés de crear un negocio sostenible a largo plazo, maximizar el valor y luego compaginar con otros intereses. Sigue estando ahí la recomendación sin salir de la casilla del interés social como el interés primario de los accionistas. Entonces, esto tanto en la normativa sectorial se ha ido protegiendo a estos grupos de interés de los que Marta ha hecho la reflexión. O sea, ya la legislación ha ido forzando un poco. Pero ¿a dónde quiero ir yo? Y con esto acabo esta respuesta tan breve. La segunda pregunta que te haga será más breve. Sí, pero déjame que termine a dónde quiero ir yo, que es lo más, a lo mejor es lo más complicado. El desenlace, vamos al desenlace. Al desenlace. Vamos a ver, yo creo que hay que conciliar, o sea, el centro de gravedad del interés social tiene que pasar en algún momento a darle la relevancia que tiene a esa organización y a ese negocio que crean los accionistas, ¿vale? Ese centro de gravedad tiene que pasar en algún momento. Y ya no solo normativa sectorial, de alguna manera habrá que avanzar en ese concepto y hacerlo más amplio, porque es lo justo y es por donde van las cosas. Y dicen que todo cambio conlleva las 3 Cs. La convicción, la conveniencia y la compulsión. Y la compulsión. Efectivamente. Que hemos estado hablando de cuestiones que aprendí en el colegio de aquí al lado donde estudié. Bien, ¿por qué digo la compulsión por ley? Yo creo que es útil, ha sido útil, y si no lo es, pues que se cambien las leyes, pero es útil para moverse. La conveniencia, Marta apuntaba antes algo de que muchas veces, sobre todo si vemos el negocio a largo plazo, ahí sí que coinciden muchas de estas atenciones a los grupos de interés en el beneficio a los accionistas a largo plazo. Ahí hay una confluencia. Pero nos queda algo. Este último punto que apuntaba Marta, que es el beneficio a la comunidad, eso no son muchas veces, si la comunidad es cercana, círculo de compromisos sociales muy cercanos, sí que tiene que ver con esa doble materialidad que decías, de cómo nos afecta a la comunidad a la empresa y cómo la empresa afecta a la comunidad. Pero cuando hablamos de cambios como el problema este de la crisis medioambiental, etcétera, estamos hablando de algo mucho más. Y ahí es donde simplemente lo apunto para mi próxima tesis doctoral, que yo creo que sí que hay una ética de las instituciones, una ética de las instituciones en el sentido casi de lo que apuntaba Rawls, que se basa en la libertad y en el compromiso social. Y esa ética que basa en la distribución equitativa de los bienes esenciales, esa tiene que estar en nuestra mente y en la mente de los consejos de administración y en la de los accionistas. Y ahí lo dejo, porque no todos los accionistas son iguales. Y se puede matizar. Ahí lo dejo para el debate. Es que he debatido con los dos alrededor de este punto y sé que hay matices que quizás... Muchas gracias en primer lugar a Mario, a Marta por invitarme. Siempre es un placer volver a esta casa. Yo creo que me has llamado para que discrepe de Lourdes y lo voy a hacer. Pero desde el respeto, y además lo tengo que hacer, aunque en gran parte estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Yo soy un poquito más regulacionista. No digo intervencionista, pues eso suena ya muy mal, pero creo que la regulación es esencial para seguir avanzando en el modelo
Es verdad que la ley de sociedades de capital española en gran medida pues sigue anclada en el concepto de contrato, en el concepto de los consejeros como mandatarios, pero pienso que todo eso se está quedando un poquito viejo. Lourdes ha dicho muy bien que los deberes básicos de los miembros de los consejos de administración, tanto en cotizadas como en sociedades no cotizadas, quizá deberíamos hablar un poquito luego, si da tiempo, de la empresa familiar, que es tan importante y tan especial en nuestro país, deber de diligencia y deber de lealtad. Pero fijaros que desde la reforma, o fíjense que desde la reforma de 2010, el texto refundido vigente, con algunos cambios posteriores, dentro de los deberes de lealtad, se incluye el artículo, si no recuerdo mal, 228 de la ley, habla de obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad. Y una de ellas, el apartado D, habla de la independencia de criterio o juicio de los consejeros. Habla de la responsabilidad individual y de la independencia de criterio o juicio. Esto enlaza con una cosa que ha mencionado Marta al presentar el informe, que es la necesidad de seguir subiendo, no digo que sea bajo, digo que seguir subiendo los filtros de calidad en la selección de los miembros de los consejos de administración. Y, por tanto, la independencia de las comisiones de nombramientos o de nombramientos y retribuciones, que deben de verse absolutamente inmunes ante cualquier intento de interferencia, sea por ejecutivos, sea por dominicales, sea por accionistas. Eso la ley tampoco lo dice, establece para las cotizadas sí, pero en general no. El artículo 228D, al que me refiero, está en la parte común, en la parte general de la ley, por tanto es aplicable a todo tipo de sociedades de capital. Y, bien, esa independencia de criterio, incluso aplicable, que es lo que yo he defendido en mi libro, a los consejeros dominicales. Consejeros dominicales pueden ser, entre comillas y con todo respeto, sirvientes de un accionista de control o de un accionista significativo, y en ese caso sí serían mandatarios, por ejemplo, cuando el consejero dominical es un empleado, un directivo, pero también puede ser un profesional independiente que ha sido propuesto por un accionista, en cuyo caso tiene que ejercer plenamente ese deber de independencia. No debe seguir instrucciones de su mandante y no debe contarle lo que pasa y de lo que se entera y la información que recibe en el seno del Consejo de Administración. Pero no quiero irme del tema porque podríamos hablar de esto mucho, sobre todo si entramos en el proceloso mar de las sociedades estatales. Pero ese es otro tema, Mario, que yo te dejo sobre la mesa porque es enormemente importante. ¿Por qué? Porque las sociedades estatales o las sociedades no estatales, pero con una importante participación de la SEPI o de otras entidades públicas, han vuelto, nunca se fueron del todo, pero han vuelto a estar en un papel muy relevante en nuestro escenario. Entonces, ¿por qué hablo de la independencia de criterio? Yo creo que esa independencia de criterio conecta con esa sensibilidad, no diré representación, porque ese es un término con mucha carga jurídica y no sería apropiado decirlo, pero sí esa especial sensibilidad que los independientes deben de tener en relación con los grupos de interés. Entonces, de acuerdo que la ley no ha avanzado en gran medida en eso, Lourdes, pero están las recomendaciones de gobierno corporativo, está el entorno internacional, es decir, las normas sobre involucración de los accionistas, la directiva, la ley nuestra, etcétera, y yo creo que el panorama está cambiando. Seguramente habría que volver a actualizar un poco más el código de la CNMV. No es que sea antiguo, es la última versión, lo estaba revisando ahora, es de junio de 2020, pero es que de 2020 a junio de 2024 ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Seguramente la CNMV debería de volver a iniciar un proceso de actualización, pues eso, cada 5 años, por tanto, ahora mismo ya corresponde. Y luego hay un fenómeno también muy importante, y es que cuando hablamos de accionistas,
significativos, estamos pensando pues en grupos familiares, etcétera, pero están los fondos de inversión. Yo creo que los fondos de inversión son unos accionistas que tienen sus propias políticas. Además, en la Unión Europea se les pide que las tengan y que las expliciten, que las manifiesten. Por tanto, a través de los fondos de inversión, también las políticas ESG tienen que entrar en los consejos de administración. Por tanto, el interés social, entendiendo como creación de valor a largo plazo para los accionistas, crecimiento, dividendos, etcétera, sigue siendo prioritario, pero yo creo que ya han entrado en los consejos, sobre todo en los consejeros independientes y sobre todo a través de su obligación de decidir libremente, ya han entrado en las salas de los consejos de administración. Gracias, Rafa. Siguiendo un poco con el hilo de la regulación, me gustaría que nos dieras alguna pincelada sobre tu opinión un poco. ¿Cuál es desde lo que ves, ¿no? en los consejos con los que te relacionas, conoces, la aproximación que estamos haciendo, y Ana, tú puedes luego complementar o discrepar, exactamente igual que Lourdes, a este mundo de los temas ESG, en particular los temas sociales, ¿no? Si es una aproximación más de cumplimiento, pues más en terminología ignaciana sería de compulsión, vamos a decirlo así, o es una aproximación más de conveniencia o convencimiento, que es lo que es más alineado, probablemente más integrado, ¿no? en el propósito, en la estrategia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Y digo esto porque también en el ámbito medioambiental, pues todo este debate pues, ha generado un escrutinio sobre las prácticas que realmente marcan las compañías o definen las compañías, ¿no? O explicitan las compañías, y bueno, pues el debate del greenwashing pues está ahí encima de la mesa. Y no sé si esto se puede acabar trasladando un poco con esta emergencia, con esta mayor atención a los temas sociales, a un social washing en algún momento, que todavía no hemos visto, pero Es un poco una caja negra en muchas empresas que no llega, salvo en temas muy concretos, nombramiento, sustitución, destitución de altos directivos, retribuciones del equipo directivo y del propio consejo, bueno, los grandes temas, ¿no? Procesos de sustitución del presidente, del CEO, los grandes temas. Pero luego el conocimiento, motivación de la plantilla, esos temas no llegan. Y quizá una de las razones que no lleguen es que, fijaros que así como para las cuentas y el compliance existe una comisión, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, para retribuciones existe otra, para nombramientos también. Comisiones de buen gobierno, sostenibilidad, ESG, no son obligatorias y no todas las empresas, ni siquiera del IBEX, las tienen. O sea, no hay ninguna comisión, salvo a lo mejor alguna comisión de sostenibilidad con amplias facultades donde se traten los temas de recursos humanos. Tampoco la hay sobre los temas jurídicos ni sobre los temas fiscales. Yo creo que son tres cuestiones a reflexionar. Sí debería, no digo imponerse, pero sí recomendarse en esa futura revisión del código de buenas prácticas, el que hubieran alguna comisión que, más que filtrar, estudiara estos temas y su presidente los reportara al Consejo de Administración.
al no haber un presidente que reporte estos temas, quizá el magma de la agenda del Consejo de alguna manera se pierden. A esto se une otra cuestión que a veces he observado, y es que la dirección de recursos humanos pues es un poco de una dirección de segundo orden. El director de recursos humanos en muchas empresas no reporta al CEO, sino a un director general que a su vez reporta al CEO. Sin embargo, yo creo que eso no es lo ideal. Yo creo que esa función es importantísima, no debe de ser un lugar para experimentar con alguna persona recién llegada, ni tampoco un lugar de prejubilación de ningún directivo, sino que es clave que esa persona tenga cierta autonomía, reporte directamente al CEO y esté en el comité de dirección. Esto no es una ciencia exacta, pero creo que responde un poco a tu pregunta. Yo creo que en la organización interna, más que decir si es compliance o no es compliance, que puede decirse también que lo es, yo creo que es falta de reconocimiento organizativo de la Bueno, mira, y así si quieres, nosotros lo que vemos desde SER es, bueno, primero daros las gracias por este debate. Mil gracias, Marta, porque cada vez que nos metemos, esto es un reto, o sea, creo que cada vez nos queda más camino. Pues la idea es que no podemos generar valor en el largo plazo al accionista si no integramos al resto de grupos de interés. El contexto en el que vivimos ha cambiado enormemente y esa exigencia, que a lo mejor era latente en el modelo económico, todavía ahora es más pertinente, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos ese valor a largo plazo? Porque en esa también coincido con lo que ha dicho Lourdes y también lo ha trasladado Rafael. No podemos hacer trabajar a las empresas o que las empresas estén implicadas en esta transformación sin tener ese ánimo de lucro. Las empresas tienen que tener ánimo de lucro, ¿vale? Entonces, es cómo conjugamos esa mejora social a la vez de crear más lucro para las empresas. Pues eso es lo que nosotros perseguimos, conseguir empresas más competitivas, pero empresas también que generen un crecimiento social, porque es el único modelo que vemos para ser empresas sostenibles en el largo plazo y, por lo tanto, poder seguir generando valor para las compañías. En esa línea, ¿cuáles son las claves? Contestando a la parte de dónde vemos nosotros que tiene que estar las responsabilidades del Consejo y, por lo tanto, las claves de la empresa exitosa, pues en 3 variables. La primera es en esa asunción del modelo de empresa que queremos ser. Definimos una estrategia y, por lo tanto, hay que hacer preguntas sobre la estrategia, y dentro de la estrategia tiene que estar qué tipo de empresa quiero ser frente a la sociedad. Eso es un tema y ahí, bueno, puede haber políticas, puede haber procedimientos, pero sobre todo es un tema de cultura y de posicionamiento. Marta aquí ha puesto la palabra propósito, pero el propósito no se puede quedar en palabras, sino tiene que realmente llegar a ser parte de la estrategia y capilarizar a toda la compañía. El segundo driver es la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos normalmente está a través del compliance, no solo tiene que estar a través del compliance, o sea, de la mayoría de riesgos sociales y medioambientales lleva el World Economic Forum, tenemos un montón de indicadores avisando. Son riesgos que no están incluidos en nuestras matrices de análisis de riesgos y son riesgos reales que generan impacto en nuestra cuenta de resultados. Es verdad que la parte medioambiental, y también lo ha trasladado Mario, pues ya lo hemos visto hasta incluso
sacar activos de balance, y eso está pasando, y nosotros firmamos aquí que en la parte social eso va a terminar pasando. Uno de los mayores riesgos que ahora no estamos de alguna visionando, pero que seguro que termina penalizando a nuestras cuentas de resultados, es la creciente desigualdad. Es uno de los mayores riesgos que presenta el World Economic Forum. Tercera y más importante, que es la que no se trabaja en las compañías, porque esto no lo vemos como una palanca de competitividad, que es la oportunidad. O sea, realmente lo que tenemos que ser capaces es de ver la SD social como una palanca de oportunidad y de generación de esas empresas más competitivas, teniendo en cuenta que el 80% del valor de las compañías sí que está en las cuentas, no está en las cuentas contables, está también en lo que llamamos intangibles que no sabemos medir, no hemos terminado de medir. Si hablamos de la contabilidad general y cuánto tiempo ha tardado realmente en establecerse y tener esos estándares comunes para poder compararnos, pues el camino que nos queda por recorrer con los intangibles. En esa línea, en Fundación Seres, queremos aportar en la dimensión más exigente, ¿no?, que es la parte de medición, que tiene que ver con la medición de la huella social. Y ahí tiene mucho que ver con lo que ha trasladado Marta, que sí que es verdad que ya hay normativa, que hay recomendaciones, que Europa está pisando muy fuerte, hay un borrador de taxonomía social que no se termina de rematar, porque también lo ha comentado Marta, o sea, hablar de lo social tiene sus complejidades, porque el contexto geográfico, el sectorial, el tipo de colectivo al que te diriges es muy diverso, no podemos poner un solo indicador para todo el mundo, no podemos decir, oye, reducimos el CO2, y perdonadme que estoy simplificando a tope lo que significa el medio ambiente, pero lo que quiero decir es que la parte social multiplica, ¿no? Pero sí tenemos que ser capaces de generar estándares homogéneos e indicadores cuantitativos y cualitativos. O sea, comentaros, por ejemplo, que la famosa CSRD, que seguro que todos hemos pasado y tenemos la cabeza y nos está volviendo locos, pues tiene 400 data points sociales. No sé si eso lo hemos integrado en la estrategia de negocio, pero eso es negocio. De ellos, más de 200 son indicadores cuantitativos que necesitan un número, un objetivo, y en algunos de ellos, que hablaremos después con la debida diligencia, tienen sanciones. Entonces, estamos hablando, y volvemos a insistir, de negocio, pero con esas tres variables, ¿no? Con la variable de qué tipo de compañía quiero ser, cómo gestiono mejor mis riesgos y cómo en toda esta variable soy una empresa más competitiva, porque esto considero que es una oportunidad para mis accionistas generar ese crecimiento tanto económico como social. Pues muchas gracias, Ana. Ahora te voy a dar la oportunidad de seguir hablando. Quiero que hablemos también de clientes, que como decía Marta en la presentación de las conclusiones, se aborda, pero a veces no se abordan todas las dimensiones relacionadas con el grupo o el colectivo de los clientes, ¿no? Y ella nos ha destacado algunos en particular, ¿no?, como el acceso a servicios, la durabilidad de los productos, etcétera, etcétera, ¿no? El sector vuestro, de los tres, porque los tres habéis pasado o habéis tenido actividad en el sector financiero, pues ha sido quizás uno de los que, no sé si por convencimiento propio o por las circunstancias que han ocurrido alrededor, pero le ha prestado bastante atención a considerar en sus debates, ¿no?, la atención a esos colectivos de clientes vulnerables. Todos recordamos la campaña de Carlos San Juan, Soy mayor pero no idiota, promoviendo el acceso a servicios financieros de los mayores no digitalizados, ¿no? Seguro que de esa situación salieron muchos aprendizajes que probablemente son trasladables a otros sectores o a otras compañías. No sé un poco cómo lo ves, Lourdes. Yo creo que no podemos dar lecciones, así os lo digo, porque a mí me resulta personalmente vergonzoso que alguien tenga que poner sobre el papel, hacer el esfuerzo de salir en los medios para decir algo que resulta bastante obvio y bastante evidente para la mayoría. Pero dicho esto, vamos a ver, tampoco es tan fácil hacer la transición
tecnológica, con la revolución tecnológica de una manera fácil para todos. O sea, el objetivo es, efectivamente, hay que hacer la transición porque la tecnología nos trae, primero es un requisito de eficiencia evidente, pero es verdad que también es cómplice de la mayor parte de los problemas que tenemos ahora en el siglo XXI. No os digo ya el tema de la ciberseguridad, la protección de los datos, etcétera, pero también aquí en el punto que acabas de mencionar con los clientes, ¿no? En el caso de banca es muy específico. El tema de la transición tecnológica, evidentemente, tendría que ir acompasado con una serie de medidas que se han puesto en marcha para intentar acompañar y en esa transición a quien le resulta más fácil o no ha nacido ya digital. También está el tema de las zonas rurales, que se quedan a veces sin cajeros y sin nadie que les atienda, gente muy mayor también, una población con edad. Bueno, son unos temas que tenemos que afrontar a la par que avanzar en el tema de la revolución tecnológica. Pero quiero añadir una cosa que no tiene que ver con el cliente, sino con algo que se ha mencionado. Déjame, dame permiso. No me reprimo. Esto tendrás oportunidad luego. No, dos cosillas. Una, respecto de los temas que dices que están en la mesa del Consejo, quizá convendrás conmigo que es verdad, pero el punto de vista desde que se han tratado mayoritariamente es o el punto de vista de riesgos, y en los bancos tenemos comisión de riesgos, o el punto de vista de oportunidad de negocio. Que, oye, está muy bien, como decía Marta, ¿vale? Pero yo es que voy más allá. Es que hay temas que yo no acabo de enganchar bien con una oportunidad de negocio y no sé si son un riesgo, pero es que debemos hacerlo. Por ejemplo, el tema de la discapacidad. Hay una ley, no voy a entrar ahora en el detalle, que te exige unos porcentajes de inclusión, pero también te permite que en lugar de hacerlo apoyes a otra empresa y que lo haga. Bueno, pues la mayoría resulta que cuando uno se pone a averiguar, hace eso. Y dices, bueno, es que el trabajo es un medio de desarrollo personal. Y si hay empresas que se pueden permitir tener trabajos que no has encontrado con sus capacidades especiales el trabajo perfecto, vale, pues como si me abren la puerta y me la cierran, que yo también sé hacerlo, pero como si eso ayuda, yo creo que es nuestro deber, y por eso hablo de la ética de las instituciones, porque hay cosas que uno no entiende o no razona en base al riesgo o en base a la oportunidad de negocio. Pero creo que es nuestra obligación contribuir con la sociedad a hacerlo más justo, y creo que es nuestro deber. Y eso quiero dejarlo ahí sobre la mesa. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿O no hay discusión? Yo ahí lo único por discrepar con los dos consejeros, y no es discrepar, si es que al final en los modelos coincido. O sea, por ejemplo, en el caso que has puesto sobre la digitalización, sigo creyendo, y lo ha trasladado Marta, que no hacemos preguntas reales del impacto. Marta ha hablado del impacto y no hacemos preguntas reales del impacto. Digitalizamos, todos estamos a favor de digitalizar, pero hemos hecho, o sea, cómo afecta realmente, hemos formado a los empleados, tenemos formados a los clientes. Si eso lo hubiésemos integrado realmente en las preguntas, realmente a lo mejor el efecto hubiese sido positivo. El tema de la discapacidad, es que también lo ha mencionado Lourdes, ¿ves? Yo veo aquí dos consejeros totalmente comprometidos. La discapacidad es una gran fuente de innovación para una población como la española, que está envejecida, que es el segundo país del mundo ha envejecido después de Japón. Si realmente nos preparamos para colectivos que tienen más dificultades, estamos dando mejor servicio a una población envejecida, y nuestros clientes van a estar polarizados. Si vemos las pirámides de población, están arriba y abajo. O sea, eso es un reto de negocio, y esas preguntas tienen que estar en los consejos. Eso es lo que al final intentamos decir en el ámbito de lo social. Y me alegra que Lourdes de alguna manera pues lo haya trasladado, porque esa parte está en la responsabilidad, pero es que también genera oportunidad y negocio. A los clientes, yo creo que los bancos digitales, bueno, ahora todos los bancos somos digitales. EVO es más digital o exclusivamente digital, pero todos los bancos tienen banca a distancia. Todavía hay que avanzar en hacer las páginas un poquito más amigables, sobre todo cuando hay un cambio, cualquiera se despista. Yo no sé cómo se llama el señor San José.
Carlos San Juan. San Juan, perdón. Señor San Juan, creo que no tengo aún la edad del señor San Juan, pero cuando haya algún cambio en la pantalla, pues me cuesta todavía, no soy nativo digital, obviamente, y a veces tengo que llamar incluso por teléfono para que me ayuden. Bueno, esto es algo que deberíamos de los bancos hacer ahora, con los bancos, hacer un esfuerzo para que sean más fáciles las transiciones y más fáciles navegar sin tener que llamar a nadie. Estamos ya en el tiempo casi de preguntas, pero hay dos temas que me gustaría al menos un flash, ¿no? Una se la voy a dirigir a Ana sobre los proveedores, lo ha comentado Marta, viene regulación alrededor de los proveedores de la cadena de suministro, y es un tema que me consta hay preocupación en cómo abordarlo correctamente, adecuadamente por parte de las compañías. Y no es fácil, hay barreras para ello, pero a raíz un poco, o sea, revisando un poco la regulación, Ana, ¿qué tres cosas sí o sí debiéramos de considerar desde el punto de vista de los consejos para abordar, para integrar perfectamente la dimensión relacionada con proveedores en nuestra agenda? Ahí, bueno, Marta lo ha explicado perfectamente. Yo creo que tenemos que abordar la dimensión empleados y hay unos indicadores claros en la parte de empleados. En la dimensión clientes es la dimensión menos avanzada y ahí eso responde a las siglas. Aquí hay mucha sigla y también Marta lo ha trasladado antes y yo creo que es algo que nos ha perjudicado, ¿no?, para integrarlo en el negocio. Pero alrededor de las siglas AAAQ, que es accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y calidad y seguridad. Es la manera de pensar cómo integrar la S en los productos y en los clientes, y la dimensión comunidades. La última dimensión, si quieres uno, si no lo hacemos después, está realmente repartida en empleados y en comunidades, que es la que tiene que ver con efectivamente la cadena de suministro, ¿no? Ahí ha nacido también otras nuevas 3 S, ¿no? La nueva normativa de derechos humanos de debida diligencia, que es una de las más exigentes y la más complejas, que también es relativo a la parte social. ¿Dónde están las barreras? Pues primero en qué es y qué no es, ¿no? Porque una de las cosas que ha hecho esta nueva normativa es que ha dejado de llamarlo cadena de suministro por cadena de actividades. Y entonces aparecen un montón de conceptos como aguas arriba, aguas abajo, empiezan también a ver qué son proveedores directos, qué son proveedores. Marta lo ha mencionado con algunos ejemplos, ¿no? Entonces es realmente complejo y además otro de los grandes obstáculos que tiene esa normativa es que no está asignado a ningún departamento. O sea, no de siempre se ha ido abordando y todavía más a muchos departamentos, ¿no? Uno de ellos es compras, porque la tradicional cadena de suministros. Otro de ellos cada vez más es legal, porque es una de las normativas que ya tiene sanción. Otro de ellos es sostenibilidad, pero otro de ellos también tiene que ser recursos humanos. Entonces, al final es muy complejo y toca muchas partes. Y luego se mezcla con otra serie de normativas, que es el reglamento de lo que tiene que ser de la prohibición de mercado de trabajo, y también toda la taxonomía medioambiental en el artículo 3 y 18, ¿vale? Entonces, al final, hay como mucha normativa alrededor que hace que esto sea muy complejo y muchos actores. Y ahí, por lo tanto, lo primero que están buscando las empresas es qué no es y cómo lo llevamos a cabo. ¿Cuáles son en esa línea las 3 características más diferenciales? Pues el primero, que ya no estamos solo hablando de cadena de suministros, estamos hablando de cadena de actividades. Eso significa que ya tenemos que tener en cuenta no solo todo lo que tiene que ver con los proveedores directos, sino también la parte de los indirectos, y ahí empieza toda la parte de distribución y también, bueno, pues si yo llego o no al último proveedor, como ha contado Marta, que es el tema del agricultor, pues ahí en muchos casos tenemos responsabilidades, tenemos que ser capaces de trazar. Luego está el otro tema diferencial, es que es una norma global. Ojo, que puede afectar a nuestras compañías de Almería, nuestras compañías de Murcia, que no puedan ser comprados muchos productos por empresas alemanas,
Esto va más allá de los países. Entonces, hay que tener una visión también de cara a las nuevas inversiones que hagamos, sobre todo en materia de producción, ¿no? Ese tema es realmente relevante porque es verdad que entra en aplicación dentro de 3 años, pero las inversiones tienen un plazo de pensamiento anterior, ¿no? Entonces, ese tema realmente es uno de los grandes relacionados. Y el tercer tema también tiene que ver pues, con temas que han salido aquí también colaterales, que tienen que ver mucho con la parte que significa de los nuevos derechos, de los canales de denuncia y todo relacionado con los modelos digitales. Eso también está, en alguna manera, aunque no en la cadena de suministro final, pero sí que está considerado en todo lo que tiene que ver con debida diligencia. Y Rafa, si queremos acelerar, si queremos enfatizar en las agendas de los consejos la S de lo social, no, lo voy a decir casi en un claim de estos electoral, ¿no? ¿Cuáles serían un poco las palancas que debiéramos de utilizar? Más información reporting, más gestión de riesgos, planes de contingencia, más formación, más perfiles con sensibilidad de lo social en las renovaciones que haya en los consejos, más refuerzo de cumplimiento, de los temas de cumplimiento, más regulación. ¿Cuál sería para...? Bueno, todo lo que has dicho, pero por poner un poco de orden, ya lo dije antes, sí, algo más de, no quiero decir regulación normativa imperativa, pero sí una actualización, un énfasis por parte de la CNMV en estos temas, SG, sobre todo en la S, ¿no? Los dominicales hacen, no solo como lo hacen, no solo, o sea, a veces la evaluación anual del desempeño o trianual con un asesor externo es si ha asistido o no ha asistido. Pues claro que asisten. Si ha delegado o no, cuántas veces no ha delegado. Oiga, esos son datos, pero eso no es una evaluación. Yo creo que una evaluación hay que medir lo que de verdad hace el consejero. Por ejemplo, si alguna vez se atreve a discrepar o a votar en contra. Esto sería importante saberlo, ¿no? Comprobar que las actas reflejan los debates, no solo las conclusiones, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y poco más, yo creo que seguir experimentando. Mirad, aquí en España somos muy poco dados a dar nombres de empresas, salvo las que podemos, de alguna manera, en las que nosotros estamos vinculados. En Estados Unidos ya sabe que es todo lo contrario, están todo el día poniendo ejemplos. Yo voy a daros dos, pues son muy interesantes. Mira, Naturgy es interesantísimo porque es un mix donde hay un gran accionista de referencia, tal, que es Criteria, la Caixa, pero luego están varios, 3 o hasta 4 grandes fondos de inversión.
Entonces, claro, mi idea ahí, o como yo lo veo, Lourdes, como yo lo interpreto, es no es que la empresa Naturgy, muy bien gestionada, por cierto, quiera hacer el favor a los grupos de interés de oírles, escucharles, es que no es un favor, es que están ahí ya. Es que son ellos los que te imponen las cosas. O sea, los grupos de interés vienen de fuera a adentro y las empresas, salvo las estrictamente familiares, no cotizadas, etcétera, tienen que aceptarlo como una nueva realidad, ¿no? Yo creo que ese es un tema interesante. Otro ejemplo de laboratorio es Redella. O sea, una empresa, Red Eléctrica antes, una empresa del voy a hablar muy bien de Redella. Habla bien, que tenemos aquí a alguien. Muy bien gestionada y además cuya presidenta es amiga personal mía. Ya con eso ya te lo he dicho todo. Pero es un laboratorio, ¿por qué? Porque es una acción con un peso, digamos, estatal muy importante, acción de oro, etcétera, pero también un capital muy difuso, ¿no? Entonces, bueno, esta sería un poco mi experiencia. Yo creo que hay que poner en marcha, por utilizar, creo que ha dicho Ana, la palabra palancas al mismo tiempo. Pero por empezar por algo, yo empezaría por algunas recomendaciones, porque mira, las recomendaciones son buenas, aunque haya empresas que no las sigan. Yo siempre digo la broma, los consejeros independientes son muy buenos, aunque no sean del todo independientes. Es mucho mejor recordar cómo estábamos hace 50 años. Pues muchas gracias a los tres. Vamos a dar oportunidad de 2-3 preguntas entre los asistentes y luego podemos seguir en el café debatiendo entre todos alrededor de algunos de estos temas. Así que si alguien se atreve a romper el hielo, tenemos a Mercedes por ahí. Bueno, Mercedes y luego Juan y ahí quedamos. Pido, eso sí, si no, os quito el micrófono. Sí. Pregunta al punto y respuestas también ágiles, por favor. Concreción total, y voy haciendo un poco de abogado del diablo. Parecería, después de lo hablado, que tiene sentido que los representantes laborales estén en el Consejo. Vale. Una pregunta que además en nuestro gobierno pues la ha traído a la actualidad. ¿Cómo lo veis? Es un tema muy interesante. No ha sido el gobierno, ha sido el partido Sumar el que... Esto es un matiz muy importante. Una parte del gobierno. Una parte muy minoritaria del gobierno es la que ha presentado, creo, Lourdes, una proposición de ley. Y ya veremos, ¿no? Yo no sé muy bien si ya... Yo, sobre este tema polémico, que ya veo que me largas aquí el balón, es muy polémico, no es el único. En Alemania todos sabemos que están los sindicatos en el Consejo. Yo estuve en el Consejo de Renfe, donde estaban los sindicatos también. Yo no estoy tan de acuerdo con que esté en el Consejo de Administración, no lo veo necesario, pero sí que veo necesario, de una manera o de otra, que haya un acceso, bien por el coordinador o por cómo se organice el Consejo de Administración, directo, y que escuche también lo que tengan que decir los representantes de los trabajadores, de una forma directa y sin mediación del director de Recursos Humanos. El director de Recursos Humanos, yo estoy de acuerdo contigo, es una figura esencial. En alguna de las empresas que estoy aparece en el Consejo de Administración directamente a reportar sobre talento, sobre diversidad, aguas abajo, que es fundamental, no arriba, aguas abajo, que es donde está el problema, y me parece esencial. Pero es verdad que si vamos a atender a los grupos de interés y queremos conocer sus expectativas y estar mucho más coordinados con ellos, puede haber alguna manera, no necesariamente en el Consejo de Administración, no hay que llevar al Consejo los debates sindicales. Yo que he estado en Iberia os puedo asegurar que si hubieran estado en el Consejo de Administración, aquí ninguno hubiera pillado un vuelo en los últimos 20 años, porque las broncas ya son importantes, llevadas al Consejo de Administración, eso puede ser hacer inoperante la empresa. Pero sí que creo que se puede trabajar en alguna forma de contacto directo también con ellos. Sí. Ana. No, en la CS3D sí que hay, o sea, existe un nuevo derecho, que lo ha comentado Lourdes, que es el derecho de las personas, y ahí se insta no a que se integren en el Consejo, pero sí a que sean consultados los sindicatos. Efectivamente, yo coincido, no sé si la figura es entrar, pero que va a ser un actor que desde luego, sobre todo relacionado con la debida diligencia, va a tener que ser consultado,
pues ahí está, ahí se deja, además de que lo hayan propuesto algunos organismos políticos. Fijaros que en nuestro sistema del Consejo de Administración o la administración monista, un consejo de administración ya se ha visto muy transformado en los últimos 20 años a través de las comisiones del consejo. Las comisiones obligatorias o preceptivas y las voluntarias, de alguna manera, implican una dualidad que no es similar al sistema germánico, pero ya implica que el consejo no está solo, ¿no? Entonces, a lo mejor en alguna de esas comisiones podría haber una presencia consultiva de los trabajadores. En cuanto a la integración arriba, yo tampoco creo que es un tema muy disruptivo en este momento, ¿no? Solo os llamo la atención para mencionarlo en línea con el comentario que la FRC británica, en la reforma que hizo del Código británico en el 2019, el gobierno de Theresa May, introdujo una recomendación en el Código que recomendaba que el Consejo hiciera engagement con los trabajadores de la compañía para los temas que impactaban en su interés, ¿no? Y sugería 4 formas de hacerlo, ¿no? La primera era permitirles nombrar un consejero, esa era la A. La B era mandatar a un NED, a un Non-Executive Director, a que se preocupara de traer el interés de los distintos colectivos de trabajadores a la mesa del Consejo. La tercera, crear, que puede ser vía una de las comisiones, un órgano consultivo donde participaran los empleados. Y la cuarta, muy británica, una mezcla de las otras 3, ¿no? Lo que quiero decir que es un debate que más allá pero de que... ya sabes, Mario, que como yo soy el más mayor de la mesa, aunque Gracias. no tanto como el señor San Juan, en España hubo una ley de participación en otra época. Sí, no vamos a... No, ya. Pero aquella ley lo que pretendía era domesticar, era lo contrario. Lo que pretendía. Muy bien. Teníamos una segunda pregunta, Mercedes, y luego Juan, y luego pues os invitaremos a continuar en el café. Mercedes. Bueno, gracias, buenos días. Extremadamente interesante y además me hace muy feliz que tratemos de temas sociales porque entiendo que de la ESG siempre ha sido como el hermano menor. Yo, para los que no me conozcáis, dirijo una fundación, Generation, que promovió McKinsey y estoy en el Consejo Asesor del Instituto Santa Lucía. Muy defensora, por tanto, de la parte social. Y a mí lo que me gustaría saber, me ha parecido extremadamente interesante lo que ha mencionado Ana, de los temas de la desigualdad y el riesgo y el reto que nos va a suponer a corto plazo, y cómo liga bien eso, de alguna manera, en la toma de decisiones en los consejos, balanceándolo con el interés, maximizar el beneficio para los accionistas y su interés, dentro de que he leído algunas investigaciones recientes diciendo que el beneficio para los accionistas no es solo económico, sino también liga con su bienestar y sus intenciones, que llevan muchísima más carga. Pero en el momento en el que te ves en la decisión de parte económica, parte social, yo creo que en el ámbito más de recursos humanos o de gobernanza, en esas líneas se ha avanzado. En lo social, ¿cómo estaríamos? Ana. Pues Mercedes, llevamos mucho tiempo también peleando por esto. Efectivamente, o sea, yo lo he dicho al principio, para mí es que esto consiste en, de alguna manera, replantearnos los principios. No podemos generar ese valor a largo plazo que decimos y que está en la teoría sin tener en cuenta estos aspectos y, por lo tanto, implementar e incluir el impacto social dentro de las decisiones que a lo mejor generan un beneficio empresarial más pequeño a corto plazo, pero que a largo plazo te van a permitir ser más competitivo y además tener más cuota de mercado. ¿Cómo se hace eso? Pues yo creo que la clave que tenemos es integrarlo, que es una de las cosas que nosotros estamos persiguiendo y no es fácil, y lo ha dicho también Rafael, es integrarlo realmente en la parte social, en las unidades de negocio, a través de preguntas y a través de indicadores concretos, a través de los grupos de interés que ha mencionado Marta, de cómo afectan todas nuestras decisiones de negocio a empleados, a clientes, a proveedores y a comunidad, con un modelo sencillo de medición y que podamos tener objetivos y resultados. El siguiente paso es eso, pasarlo a impacto económico, ¿vale? Pero al menos si ya lo has incluido, puedes decir
que de verdad estamos gestionando con toda la información, porque el tema que tenemos ahora es que gestionamos solamente con la información económica y lo otro son atributos que tenemos en cuenta o no tenemos en cuenta y pues siempre al primar el valor a corto plazo del accionista, pues muchas veces no forma parte de nuestras decisiones. No es un camino fácil, es un camino que llegará, por eso decía que a mí me dijeron desaparecer, pero me parece que queda recorrido. Y sí que hay ya claves y modelos para empezar, bueno, para continuar con ese camino, pero cada vez, como ha demostrado Marta, llegar a cuantificar dónde está el impacto social en la cuenta de resultados de las empresas. Muy bien, pues agradeceros a todos vuestra participación, vuestras preguntas, a nuestros participantes, Marta, Rafael, Ana, Lourdes, gracias por vuestras contribuciones, la verdad que ha sido muy interesante y hemos ahondado en algunos de los debates, ¿no?, que nos invitaba Marta a entrar. Obviamente a quienes hacen posible que el Centro de Gobierno Corporativo exista, empezando por PwC, Georgeson, Diligent y Mercer y nuestra asociación de antiguos alumnos. Y les invito a todos ustedes a continuar este debate en la dimensión que queramos, clientes, proveedores, comunidad o empleados, con un café y un bollito abajo. Muchísimas gracias a todos.